En la carrera de educación, en general, desde que se entra en materia, se nos habla desde un inicio de varios términos que, si has caído por casualidad o causalidad en el ejercicio docente, te serán un poco redundantes, carentes de sentido y hasta los malinterpretas. Sí, es que hasta para nosotros mismos docentes de profesión nos resultan fastidiosos. En especial en educación artística y musical, donde la mayoría de los docentes o bien carecen de formación en pedagogía y aprenden además de forma arcaica y descontextualizando todo este proceso en relación a los tiempos que vivimos. Estos términos propios de la pedagogía resultan ser desconocidos, como ya los dije, y malinterpretados. Pero bueno, entrando en materia, los voy a enumerar y explicar brevemente. Método o estrategia. Se refiere a la forma o pasos a seguir para lograr una serie de objetivos. Y hablando de esto, ya existen algunos autores que han sistematizado su forma de enseñar, convirtiéndolo en toda una metodología que se estudia. En música podemos mencionar Villens, Kodály, Martenot, Orff, por nombrar algunos autores. Estos tratan de simplificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este es otro término que a algunos les causa alguna molestia porque no es entendido en su totalidad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan varios individuos, entre los que podemos mencionar principalmente docente, estudiante, pero además está la familia o los tutores encargados de ese individuo estudiante. El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra los diferentes métodos, las competencias, los indicadores, los recursos, las estrategias de evaluación y obviamente los 3 tipos de contenido: procedimental, actitudinal y conceptual. Obviamente dentro de estos procesos también hay una serie de textos, libros sugeridos, ¿okay? Y lo importante de entender de que sean sugeridos quiere decir de que los puedes usar o no, o puedes crear tus propios textos según la funcionalidad. Ahondando en cada uno de estos términos que les acabo de mencionar por encima, tenemos que las competencias se refieren básicamente como a los objetivos que debería lograr el estudiante. Podemos dividirlo como en objetivos generales y específicos. Un objetivo general es algo que, bien lo dice, engloba todo lo que un estudiante debería aprender. En el caso de un instrumento musical, si usted le interesa que el estudiante ejecute una serie de escalas o tonalidades, pues se refiere a eso. Los indicadores me hablan un poco más específicamente qué actitudes o qué elementos debe presentar o demostrar el estudiante para considerar que ha alcanzado ese objetivo o esa competencia. Tenemos los recursos que nos hablan de recursos humanos. En este caso puede ser docente, padre, familia, estudiante, todos los que están involucrados nuevamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos los recursos materiales, que en el caso de los instrumentos musicales, pues se refiere a los instrumentos musicales, los libros o textos sugeridos, las partituras, los pentagramas, las obras a tocar, el atril, si utilizan cuaderno pentagramado, el lápiz, el borrador, todo lo que estén utilizando que no sea humano, obviamente. Este punto que voy a mencionar a continuación es, no sé si complejo o controversial, no sabría cómo definirlo, y se trata de las estrategias de evaluación, porque muchas veces las estrategias son confundidas. No es igual una estrategia para una materia teórica que para una teórico-práctica que para una materia totalmente práctica. En el caso de los instrumentos musicales, que se trata de una materia 100% práctica en su mayoría, pues se trata de escuchar al estudiante, de demostrarle para que imite lo que tú quieres que logre. Por eso es importante que el docente que esté dedicado a la enseñanza del instrumento, si bien no esté 100% activo de repente dentro de una agrupación musical, sí esté activo
todo con la práctica diaria, constante y permanente, y obviamente en la formación de su propio instrumento y su propio saber técnico del mismo. Entonces aquí se trata de escuchar al estudiante, de enseñarle o de señalar sus fallos, sus aciertos y guiarle en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es bien importante entonces que la estrategia se base más que todo en la repetición, en la imitación y en el proceso de trabajar con espejo, ¿ok? De grabarse. De los recursos materiales que voy a retroceder un poco, que podemos utilizar en clases, los teléfonos que graban. Entonces puedes grabar al estudiante en clase, enviarle la clase al representante. ¿Para qué? Para que él mismo se observe y desarrolle también un criterio y sea autocrítico. Ahora entramos en, digamos, lo que serían el contenido en sí a trabajar. Nos hablan en educación de 3 tipos de contenido. El conceptual, que se refiere a los conceptos. Como docente podemos desarrollar, el concepto que queremos que el estudiante desarrolle en el instrumento. La noción de tonalidad. ¿A través de qué? De las escalas. Entonces, queremos que el estudiante entienda lo que es una tonalidad a través de escalas, arpegios y canciones. Esos serían, los procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento? Que el estudiante se aprenda la escala, por ejemplo, de fa mayor, que tiene un si bemol, se aprenda canciones en la tonalidad de fa mayor y pueda ejecutarlos de forma bien. Entonces, en la parte de ejecución ya estamos hablando de las actitudes. ¿Cuál es la actitud? Pues que él aprenda o demuestre a través de la ejecución de canciones, obras, etcétera, en esa tonalidad. Estoy poniendo simplemente un ejemplo muy básico y muy sencillo, pero que se puede ir desglosando. Y estos contenidos pues se van desarrollando a través de las competencias. Las competencias vienen a ser, el contenido conceptual, y los indicadores nos van a señalar pues el contenido actitudinal. Y obviamente los procesos tienen que ver con las estrategias, lo que nosotros como docentes vamos a hacer, ese paso a paso necesario para poder guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. ¿Okay? Los paso a paso, esto es lo que voy a enseñar primero, esto es lo que voy a enseñar después, y lo voy a hacer de esta forma. Luego tenemos los textos o bibliografías sugeridas. En el caso de los instrumentos podemos añadir obras sugeridas. Escuchen muy bien esta palabra, sugerido. Si en tu currículum o en el diseño curricular, en el pensum de estudio de la institución a la que estás enseñando, pues te aparece la palabra sugerida, quiere decir que no es obligatorio que se haga ese texto completo o que se haga en específico ese texto. Debes ir específicamente a cuáles son los objetivos generales y específicos, o en todo caso, cuáles son las competencias y los indicadores de esas competencias que ese estudiante debe lograr. Y basándote en ello es que tú vas a escoger los libros, obras que van a estar relacionados con esas competencias que tú quieres lograr. Contextualízalo con la ciudad, región y edad del estudiante. Es importante que lo hagas relacionado a la edad del estudiante. Con esto quiero decir que la educación en sí es y debe ser adaptativa a las circunstancias biopsicosociales de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos involucrados, como ya los había comentado, son docentes, estudiantes, familias o tutores. Y entender que el estudiante es un individuo. Por tanto, también debes comprender que tu docente armaste o armarás tu método de enseñanza personal y va a estar basado en tus diversos procesos que tú como estudiante y como docente profesional has vivido, entre los que podemos destacar el ensayo, el error, tus estudios formales e informales, los años de experiencia, de ejercicio que puedas tener. También quiero aclararte que ningún método es mejor o peor que otro, siempre y cuando tu metodología o la metodología de tu colega arroje los resultados que se esperan, es decir, que el estudiante ejecute el instrumento según el nivel
que esté acorde a su edad y al tiempo de ejecución que ya lleva en el instrumento, entonces ese método es válido. Juzgar la metodología de los docentes o de otros docentes se puede hacer solo si se observa que realmente esta metodología no está arrojando resultados correctos. En ese caso, es deber no de nosotros como observadores, sino de los propios involucrados, llamarse a capítulo, reaccionar, analizar y ver cuáles son sus aciertos y desaciertos y hacer los ajustes pertinentes para mejorar su proceso de enseñanza, aprendizaje y por ende, pues establecer cuál sería el camino ideal para que ese estudiante llegue a la competencia que se quiere que llegue. ¿Te gustó esta cápsula? Pues no te olvides de compartir con otro docente que quiera mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo aquellos que son músicos, instrumentistas, ejecutantes, pero que no han pasado por estudios de pedagogía.